El sol brillaba con fuerza sobre las inmensas olas de Pipeline, en la costa norte de Oahu. Era el último día del prestigioso campeonato Billabong Pipe Masters, y la playa estaba abarrotada de espectadores que habían acudido desde todos los rincones del mundo para presenciar la gran final. Miles de sombrillas de colores salpicaban la arena blanca, mientras las cámaras de televisión, estratégicamente colocadas tanto en la playa como en el agua, transmitían en directo para millones de espectadores alrededor del globo. Alejandro Mendoza, un surfista profesional mexicano de 29 años, se encontraba sentado sobre su tabla a unos 100 metros de la orilla. Sus ojos, de un marrón intenso, escudriñaban el horizonte en busca de la ola perfecta. Con el cabello negro empapado, pegado a su rostro bronceado por el sol, Alejandro respiraba profundamente, tratando de controlar los nervios. Estaba a solo una ola de conseguir el título mundial que tanto había soñado desde niño. Solo necesito un 9.5 para superar a Kai, pensaba mientras observaba cómo su rival, el hawaiano Kai Lenny, celebraba en la orilla su última puntuación. El público local vitoreaba a su ídolo, pero Alejandro sabía que aún tenía una oportunidad. 15 minutos en el reloj, una ola perfecta, eso era todo lo que necesitaba. A sus espaldas, sin que nadie lo notara, una silueta oscura se movía lentamente bajo la superficie cristalina del océano. Un tiburón tigre, de casi 4 metros de longitud, había sido atraído a la zona por la actividad inusual y las vibraciones de los competidores. El animal, un macho adulto, se había desviado de su ruta habitual siguiendo un banco de atunes que ahora nadaban dispersos cerca de donde se celebraba la competición. Alejandro no era consciente de la presencia del depredador. Su mente estaba completamente enfocada en el horizonte, donde comenzaba a formarse una serie de olas prometedoras. Los jueces, sentados bajo una carpa en la playa, también observaban atentos mientras los comentaristas narraban la tensión del momento para la audiencia televisiva. Mendoza necesita una puntuación casi perfecta para arrebatarle el título a Lenny, explicaba uno de los comentaristas. Ha tenido una temporada espectacular, pero este último desafío parece casi imposible incluso para un surfista de su calibre. Alejandro comenzó a remar enérgicamente. Había divisado la que podría ser su última oportunidad, una ola que se formaba a lo lejos, más grande y potente que las anteriores. Sus músculos se tensaron mientras impulsaba su tabla hacia la posición ideal para capturarla. El tiempo se agotaba. Era ahora o nunca. Bajo la superficie, el tiburón tigre detectó el cambio repentino en los movimientos. Su agudo sentido de la electrorecepción captó las vibraciones producidas por el surfista al remar intensamente. El depredador, curioso y territorialmente defensivo por naturaleza, comenzó a nadar hacia la fuente de esas perturbaciones. Ahí va Mendoza. Ha encontrado su ola y parece que es un monstruo, gritaba entusiasmado el comentarista mientras las cámaras se enfocaban al mexicano. La multitud contuvo la respiración cuando Alejandro atrapó la ola y se puso de pie sobre su tabla con un movimiento fluido y elegante. Era una ola perfecta, con un tubo que se formaba como si hubiera sido diseñado específicamente para él. Alejandro flexionó las rodillas y extendió los brazos para mantener el equilibrio mientras la pared de agua se curvaba sobre su cabeza. Está dentro del tubo. Si logra salir limpiamente de ahí, podríamos estar ante la puntuación que necesita, comentaba emocionado el narrador. Los espectadores en la playa se pusieron de pie, incapaces de apartar la mirada del espectáculo. Incluso Kai Lenny, su rival, observaba con admiración la maniobra que estaba ejecutando Alejandro. Los jueces tomaban notas frenéticamente mientras las cámaras captaban cada detalle del momento. Lo que nadie vio fue la silueta oscura que se acercaba rápidamente por debajo. El tiburón tigre, confundiendo la tabla y las extremidades del surfista con una de sus presas habituales, aceleró en el último momento. Sus potentes aletas le propulsaron hacia arriba
justo cuando Alejandro ejecutaba un giro critical para salir del tubo. El primer contacto fue tan repentino que Alejandro no tuvo tiempo de reaccionar. Sintió un golpe violento en la pierna izquierda, como si hubiera chocado contra un bloque de cemento. La confusión inicial duró apenas un segundo, antes de que un dolor agudo y ardiente le recorriera todo el cuerpo. Su mente registró vagamente los gritos de la multitud, mientras perdía el equilibrio y caía dentro del tubo de agua que se cerraba sobre él. ¡Oh, Dios mío! Algo ha ocurrido. Mendoza ha caído de forma extraña, exclamó el comentarista, sin comprender aún lo que estaba sucediendo. Bajo el agua, Alejandro sintió cómo unos dientes afilados como cuchillas se clavaban en su pierna, atravesando el neopreno y desgarrando músculo y tendón. El agua a su alrededor comenzó a teñirse de rojo mientras luchaba instintivamente, golpeando con su puño libre la cabeza del tiburón. Sus pulmones ardían por la falta de oxígeno, pero el terror le impedía pensar con claridad. En la playa, el caos se desató cuando la sangre comenzó a ser visible en el agua. Los socorristas reaccionaron de inmediato, activando el protocolo de emergencia para ataques de tiburones. 2 de ellos se lanzaron al agua con sus motos acuáticas, mientras otro notificaba por radio a los servicios médicos de emergencia. La policía marítima, que patrullaba la zona como medida de seguridad durante el evento, también fue alertada y se dirigió a toda velocidad hacia el lugar del incidente. Es un ataque de tiburón. Repito, parece que estamos presenciando un ataque de tiburón, gritaba el comentarista, su voz quebrándose por la impresión mientras las cámaras intentaban enfocar lo que ocurría en el agua. La multitud en la playa observaba horrorizada. Algunos grababan con sus teléfonos móviles, otros apartaban la mirada o cubrían los ojos de los niños. Kai Lenny, olvidando por completo la competición, se había lanzado al agua con su tabla para intentar ayudar. Bajo la superficie, Alejandro seguía luchando por su vida. Con una fuerza nacida de la pura adrenalina, logró clavar sus dedos en uno de los ojos del tiburón, lo que provocó que el animal soltara momentáneamente su presa. Esos segundos fueron suficientes para que Alejandro emergiera a la superficie, jadeando desesperadamente por aire. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritó con todas sus fuerzas mientras intentaba mantenerse a flote. La sangre que emanaba de su pierna formaba un círculo carmesí a su alrededor, y sabía que eso solo atraería más al depredador. Los socorristas en las motos acuáticas se acercaban a toda velocidad. Uno de ellos, Miguel Contreras, un experimentado rescatista de origen puertorriqueño, fue el primero en llegar hasta Alejandro. Sin dudarlo un instante, se lanzó al agua junto al surfista herido. Te tengo, gritó Miguel mientras sujetaba a Alejandro por debajo de los brazos. La moto, súbelo a la moto, le indicaba a su compañero que maniobraba el vehículo para acercarlo lo máximo posible. El tiburón, sin embargo, no había desistido. Atraído por la sangre y las vibraciones de la lucha en la superficie, comenzó a nadar en círculos cada vez más estrechos alrededor de los hombres. Su aleta dorsal emergía ocasionalmente, provocando gritos de advertencia desde la orilla. «Viene de nuevo, cuidado», gritó Kai, que se había acercado lo suficiente para observar la situación desde una distancia relativamente segura. Miguel actuó con rapidez, colocando su cuerpo entre Alejandro y el tiburón, mientras su compañero conseguía acercar la moto acuática. Con un esfuerzo sobrehumano, ambos socorristas lograron subir al surfista herido al vehículo justo cuando el tiburón realizaba otra pasada, rozando con su áspera piel la pierna del rescatista. «Vámonos». «Ahora», ordenó Miguel a su compañero mientras se impulsaba para subir él también al vehículo. Las motos acuáticas rugieron alejándose de la zona a toda velocidad, dejando atrás al depredador que, tras realizar unos cuantos círculos más, desapareció en las profundidades del océano. En la orilla, un equipo médico ya esperaba con una camilla. Las sirenas de las ambulancias se mezclaban con los murmullos y gritos ahogados de la multitud. Las cámaras de televisión seguían transmitiendo en directo
mientras los presentadores, visiblemente afectados, intentaban narrar lo que estaba sucediendo con la mayor profesionalidad posible. Estamos presenciando un momento terrible en la historia del surf profesional, comentaba uno de ellos con voz temblorosa. Alejandro Mendoza ha sido atacado por lo que parece ser un tiburón durante su última ola en la final del Pipe Masters. Cuando la moto acuática llegó a la orilla, los paramédicos corrieron hacia Alejandro. La imagen que encontraron era devastadora. La pierna izquierda del surfista, desde la rodilla hasta el tobillo, presentaba una herida profunda y desgarrada. El neopreno, ahora hecho jirones, estaba empapado en sangre, y Alejandro había perdido el conocimiento debido al shock y la pérdida de sangre. «Necesitamos un torniquete. Está perdiendo demasiada sangre», gritó uno de los paramédicos, mientras colocaban a Alejandro en la camilla. El doctor Keoni Nakamura, médico especialista en traumatología que había sido asignado al evento, se acercó corriendo. Con movimientos precisos y rápidos, ayudó a colocar un torniquete por encima de la rodilla de Alejandro, mientras otro paramédico le administraba suero y morfina por vía intravenosa. Signos vitales, débiles pero estables. Presión bajando. «Necesitamos llevarlo inmediatamente al Queens Medical Center», indicó el doctor Nakamura mientras supervisaba la estabilización inicial. La ambulancia, con las sirenas aullando, partió a toda velocidad mientras la policía despejaba el camino. En su interior, el equipo médico luchaba contra el tiempo para mantener con vida a Alejandro. La herida era grave, con daños significativos en músculos, tendones y vasos sanguíneos, pero habían logrado controlar parcialmente la hemorragia. En la playa, los organizadores del evento anunciaron la suspensión inmediata de la competición. Kai Lenny, aún empapado y visiblemente conmocionado, se negó a aceptar el trofeo que técnicamente había ganado. «Esto no es una victoria para nadie», declaró ante las cámaras. «Solo espero que Alejandro se recupere». La noticia del ataque se propagó como la pólvora por todo el mundo. En cuestión de minutos, los teléfonos de la familia de Alejandro en México comenzaron a sonar sin cesar. Su esposa, Carmen, que había decidido quedarse en casa con su hija de 3 años, en lugar de acompañarle a esta competición, se derrumbó al recibir la llamada del manager de su marido. «Está vivo. Dime que está vivo», fue lo único que pudo articular entre sollozos mientras su madre tomaba el teléfono para obtener más detalles. Mientras tanto, en el Queens Medical Center de Honolulu, el mayor centro traumatológico de Hawái, un equipo de cirujanos se preparaba para recibir al surfista herido. La doctora Sarah Chen, cirujana vascular y experta en trauma, lideraba el equipo. «Quiero 2 unidades de sangre, O negativo, listas de inmediato. Quirófano preparado con instrumental de microcirugía vascular. Y necesito los resultados de todas las pruebas en cuanto llegue el paciente», ordenaba mientras se lavaba las manos meticulosamente. La ambulancia llegó 20 minutos después del ataque. Alejandro seguía inconsciente, pero los paramédicos habían logrado estabilizarlo lo suficiente para el transporte. La doctora Chen realizó una evaluación rápida de las heridas mientras lo trasladaban directamente al quirófano. Laceración profunda en pierna izquierda, con daño extenso en tejidos blandos, posible afectación de la arteria femoral superficial y el nervio peroneo común, pérdida significativa de tejido muscular en la zona del gastrocnemio y el sóleo, dictaba la doctora a una enfermera que tomaba notas. La cirugía duró más de 6 horas. El equipo médico trabajó incansablemente para reparar los vasos sanguíneos dañados, reconectar tendones y nervios cuando era posible y limpiar meticulosamente la herida para prevenir infecciones. Los sus dientes del tiburón habían dejado fragmentos microscópicos que debían ser eliminados para evitar complicaciones. Mientras tanto, en la sala de espera varios compañeros surfistas hacían guardia junto a Ernesto, el manager de Alejandro, quien mantenía informada a Carmen por teléfono. La esposa del surfista ya había hecho arreglos para volar a Hawái lo antes posible, dejando a su hija al cuidado de los abuelos. «La cirugía está yendo bien, pero es extensa», explicaba Ernesto,
repitiendo la información que las enfermeras le proporcionaban ocasionalmente. Los médicos son los mejores en esto, Carmen. Están haciendo todo lo posible. Fuera del hospital, los medios de comunicación se habían congregado en masa. El ataque, transmitido en directo, se había convertido en noticia internacional. Expertos en comportamiento de tiburones ya estaban siendo entrevistados en diversos programas de televisión, explicando que el incidente, aunque trágico, era extremadamente raro. Los tiburones no atacan a los humanos deliberadamente, explicaba la doctora Isabela Morales, bióloga marina del Instituto Oceanográfico de Hawái, en una entrevista para CNN. Este tipo de ataques suelen ser casos de identificación errónea, donde el tiburón confunde al surfista con una de sus presas naturales como focas o tortugas marinas. Mientras tanto, la Agencia de Conservación Marina de Hawái había desplegado un equipo para rastrear y monitorear al tiburón responsable del ataque, no con la intención de cazarlo, como hubiera ocurrido décadas atrás, sino para estudiar su comportamiento y prevenir futuros incidentes. Nuestro objetivo no es eliminar al animal, declaraba Robert Capule, director de la agencia. Los tiburones son parte fundamental del ecosistema marino. Buscamos entender qué factores pudieron contribuir a este comportamiento inusual y cómo podemos mejorar nuestros protocolos de seguridad para futuras competiciones. Cuando Alejandro finalmente salió del quirófano, la doctora Chen se dirigió directamente a la sala de espera donde aguardaban sus amigos y colegas. La cirugía ha sido un éxito dentro de la gravedad de las lesiones, explicó con expresión seria pero optimista. Hemos conseguido reparar los principales vasos sanguíneos y hemos salvado la pierna, pero el daño en los nervios y músculos es significativo. La recuperación será larga y compleja. ¿Volverá a caminar?, preguntó Kaileni, que había permanecido en el hospital desde que terminó el rescate. Es pronto para hacer pronósticos definitivos, respondió la doctora con cautela. Pero Alejandro es joven y estaba en una condición física excepcional antes del accidente, lo cual juega a su favor. Con rehabilitación intensiva, tiene buenas posibilidades de recuperar una movilidad significativa. Lo que la doctora no mencionó en ese momento, pero sí discutiría más tarde con Carmen cuando llegara, era que las posibilidades de que Alejandro volviera a competir profesionalmente eran prácticamente inexistentes. Durante las siguientes 24 horas, Alejandro permaneció en la unidad de cuidados intensivos, sedado y conectado a respiración asistida, para darle a su cuerpo tiempo para comenzar a recuperarse del trauma. Carmen llegó la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el llanto y el largo viaje, pero decidida a mantenerse fuerte por su marido. «Quiero verlo», fue lo primero que dijo al encontrarse con Ernesto en el aeropuerto. No hubo saludos, no hubo preguntas innecesarias, solo la urgencia de estar junto a Alejandro. El reencuentro fue desgarrador. A pesar de haber sido advertida sobre el estado de su esposo, nada podría haberla preparado para verlo tan vulnerable, conectado a múltiples máquinas, con la pierna izquierda completamente vendada y elevada. «Mi amor», susurró Carmen mientras tomaba suavemente la mano de Alejandro entre las suyas. «Estoy aquí, vamos a superar esto juntos». Los médicos comenzaron a reducir gradualmente la sedación al tercer día y Alejandro empezó a mostrar signos de despertar. Sus primeros momentos de conciencia fueron confusos y aterradores. Fragmentos del ataque volvían a su mente, la sensación de los dientes desgarrando su pierna, la lucha desesperada bajo el agua, el miedo absoluto a morir. «No, no», gritó al abrir los ojos, intentando incorporarse bruscamente, lo que activó todas las alarmas de los monitores. «Alejandro, estás a salvo, estás en el hospital», exclamó Carmen, sujetando sus hombros con firmeza pero con cariño para evitar que se hiciera daño. La enfermera de guardia entró corriendo, ajustando la dosis de calmantes mientras comprobaba sus constantes vitales. «Señor Mendoza, tranquilícese. Está en el Queens Medical Center. Ha sufrido un accidente, pero está a salvo». Poco a poco, a medida que la niebla de la anestesia se disipaba de su mente, Alejandro comenzó a procesar dónde estaba y lo que había ocurrido. Sus ojos, llenos
de confusión y miedo se fijaron en Carmen. La competición, el tiburón, murmuró con voz rasposa por el tubo de respiración que le habían retirado apenas unas horas antes. «Shh, no pienses en eso ahora», le tranquilizó Carmen, acariciando suavemente su cabello. «Lo importante es que estás vivo. Eso es todo. Ya lo que importa». Pero Alejandro necesitaba saber. Con un movimiento débil levantó ligeramente la cabeza para mirar hacia sus piernas. El alivio inicial al ver el bulto que formaba su pierna izquierda bajo las sábanas fue rápidamente reemplazado por el temor ante la magnitud de los vendajes y la inmovilidad que sentía. ¿Qué tan malo es?», preguntó, su voz quebrándose. Carmen miró a la enfermera, quien asintió levemente, indicándole que era mejor ser honesta, pero cuidadosa con la información. «La doctora Chen dice que has tenido mucha suerte dentro de lo grave», comenzó Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Han podido salvar tu pierna, pero el daño es considerable. Necesitarás tiempo y rehabilitación». Alejandro cerró los ojos mientras procesaba esta información. Toda su vida había girado en torno al surf. Desde que tenía 5 años y su padre le puso por primera vez sobre una tabla en las playas de Puerto Escondido. El océano había sido su hogar, su pasión, su medio de vida. «¿Volveré a surfear?», preguntó finalmente, mirando directamente a los ojos de su esposa, casi suplicándole que mintiera si era necesario. Carmen tragó saliva, incapaz de pronunciar las palabras que destrozarían el corazón de su marido. Fue la doctora Chen, que había entrado silenciosamente en la habitación, quien respondió. «Señor Mendoza, soy la doctora Sarah Chen, la cirujana que le operó», se presentó acercándose a la cama. «Respecto a su pregunta, debo ser honesta. El daño en su pierna es significativo. Hemos salvado la extremidad que era nuestra prioridad, pero los nervios y músculos han sufrido lesiones severas». Hizo una pausa, observando cómo Alejandro asimilaba esta información antes de continuar. «Con rehabilitación intensiva, tiene buenas posibilidades de volver a caminar, incluso sin ayuda de aparatos ortopédicos con el tiempo. Pero en cuanto a volver a competir profesionalmente en el surf, no puedo darle falsas esperanzas. Las exigencias físicas de ese deporte a nivel élite son incompatibles con el tipo de recuperación que podemos esperar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro simplemente asintió, con la mirada perdida en algún punto indeterminado de la habitación. No había lágrimas, no había rabia visible, solo un profundo y absoluto vacío que Carmen reconoció como el comienzo de un duelo. Alejandro estaba procesando la muerte de una parte fundamental de su identidad. Los días siguientes fueron un torbellino, de visitas médicas, cambios de vendajes dolorosos y los primeros ejercicios de fisioterapia pasiva. La herida evolucionaba bien, sin signos de infección, lo cual era una preocupación constante dado el origen de la lesión. Sin embargo, el verdadero desafío era el estado emocional de Alejandro. El surfista, normalmente conocido por su carácter extrovertido y su eterna sonrisa, había caído en un silencio preocupante. Respondía a las preguntas de los médicos con monosílabos, apenas hablaba con Carmen y se negaba a recibir visitas de sus compañeros y amigos. «Es parte del proceso», explicó el doctor Mako Akealoha, psiquiatra especializado en trauma, que había sido asignado al caso. «El señor Mendoza no solo está lidiando con una lesión física grave, sino también con un trauma psicológico significativo y la pérdida de su identidad profesional. Todo ello mientras procesa haber sobrevivido a un ataque que pudo ser mortal». Carmen intentaba mantenerse fuerte, pero las largas horas en el hospital, lejos de su hija y enfrentando el muro de silencio de Alejandro, comenzaban a pasarle factura. Una tarde, mientras Alejandro dormía, se refugió en la capilla del hospital y por primera vez desde el accidente se permitió llorar sin restricciones. Fue allí donde la encontró Kai Lenny, quien había estado visitando el hospital regularmente, aunque Alejandro se negara a verlo. «Lo siento», se disculpó Kai al ver que interrumpía un momento privado.
Solo quería saber cómo está. Carmen se secó las lágrimas rápidamente. Físicamente mejorando. Emocionalmente. No lo reconozco, Kai. Es como si el tiburón se hubiera llevado más que su pierna. Se llevó su espíritu. Kai asintió comprensivamente. Como surfista, entendía perfectamente lo que significaba para alguien como Alejandro enfrentarse a la imposibilidad de volver al agua. No era solo un trabajo perdido, era una forma de vida, una pasión, una conexión casi espiritual con el océano que ahora estaba teñida por el trauma y el miedo. ¿Puedo intentar hablar con él?, preguntó Kai después de un momento de reflexión. No como competidor o como el tipo que ganó por default, solo como alguien que entiende, al menos parcialmente, lo que está pasando. Carmen dudó brevemente, pero finalmente asintió. Quizás a ti te escuche. Yo ya no sé qué más hacer. Cuando Kai entró en la habitación, Alejandro estaba despierto, mirando por la ventana hacia el océano que podía vislumbrarse a lo lejos. No giró la cabeza cuando escuchó la puerta, asumiendo que sería otro médico o enfermera. «¡Hey, campeón!», saludó Kai suavemente, manteniéndose cerca de la puerta, respetando el espacio de Alejandro. El surfista mexicano se tensó visiblemente, pero seguía sin mirar a su visitante. «No quiero hablar», murmuró. «Lo sé», respondió Kai, acercándose lentamente hasta situarse junto a la ventana, siguiendo la mirada de Alejandro hacia el océano. «Y no tienes que hacerlo, solo escucha si quieres». Durante unos minutos, Kai simplemente permaneció allí en silencio, contemplando el mismo paisaje que Alejandro. Finalmente, habló con voz tranquila pero firme. «Cuando tenía 16 años, mi mejor amigo murió en Mavericks», comenzó. No era una historia que compartiera habitualmente, pero sentía que Alejandro necesitaba escucharla. Una ola de más de 15 metros le atrapó y le golpeó contra las rocas. Estuve allí. Vi cómo el océano, lo que más amábamos, se lo llevaba. Hizo una pausa, notando que Alejandro había girado ligeramente la cabeza hacia él. Durante meses no pude acercarme al agua. Tenía pesadillas, ataques de pánico solo de pensar en surfear. Todos decían que era comprensible si quería dejarlo, que nadie me juzgaría. «¿Y qué hiciste?», preguntó Alejandro, rompiendo su silencio por primera vez. Kai sonrió ligeramente. «Volví al agua, no a Mavericks, no de inmediato a las olas grandes. Empecé de nuevo, como un principiante, y descubrí que el océano no era mi enemigo. Lo que le pasó a mi amigo fue una tragedia, pero el océano siguió siendo mi hogar». «Mi situación es diferente», respondió Alejandro con amargura. «No es solo miedo. Mi cuerpo está roto. Nunca volveré a competir». «Quizás no», concedió Kai. «Al menos no como antes. Pero ¿quién dice que esa es la única forma de relación con el océano? Hay entrenadores que nunca fueron grandes competidores. Hay chapeadores de tablas que entienden el agua mejor que muchos surfistas. Hay fotógrafos que capturan la esencia del surf sin montar una ola». Alejandro no respondió, pero Kai pudo ver que sus palabras habían tocado algo en él. No esperaba un milagro. Una conversación no iba a cambiar la situación, pero tal vez había plantado una semilla. «Toma el tiempo que necesites», concluyó Kai dirigiéndose hacia la puerta. «Pero recuerda que hay toda una comunidad esperando apoyarte cuando estés listo. Y el océano siempre espera, de una forma u otra». Después de la visita de Kai, algo pareció cambiar sutilmente en Alejandro. Al día siguiente, cuando el fisioterapeuta llegó para la sesión habitual, el surfista se mostró más cooperativo que en días anteriores. No hubo grandes conversaciones ni sonrisas repentinas, pero había una chispa de determinación en sus ojos que Carmen reconoció del Alejandro de antes. Una semana después del ataque, los médicos consideraron que Alejandro estaba lo suficientemente estable para ser trasladado a un centro de rehabilitación especializado en San Diego, más cerca de su hogar en Ensenada. El traslado no fue sencillo. Requirió coordinación entre equipos médicos de ambos países y un vuelo médico especial, pero finalmente se concretó. El Centro de Rehabilitación del Pacífico en San Diego era uno de los mejores en lesiones,
traumáticas relacionadas con deportes acuáticos. Su programa no solo abordaba la recuperación física, sino también el componente psicológico del trauma, especialmente importante en el caso de Alejandro. Nuestro enfoque es integral, explicó la doctora Miranda López, directora médica del centro, durante la primera evaluación de Alejandro. Trabajaremos no solo para maximizar la recuperación funcional de tu pierna, sino también para ayudarte a procesar el trauma y reconstruir tu relación con el agua, si así lo deseas. Alejandro asintió sin comprometerse realmente. Parte de él quería creer que podría superar el miedo y el trauma, pero otra parte se preguntaba si alguna vez podría mirar el océano sin revivir el ataque. Las primeras semanas en el centro fueron brutalmente difíciles. El dolor físico de la rehabilitación era constante y agotador. Ejercicios para mantener la movilidad de la articulación, estimulación eléctrica para los nervios dañados, primeros intentos de soportar peso sobre la pierna lesionada. Cada pequeño avance requería un esfuerzo monumental y frecuentemente terminaba con Alejandro exhausto, bañado en sudor y lágrimas de frustración. «No puedo hacerlo», repetía a menudo durante las sesiones, cuando el dolor se volvía insoportable o cuando su pierna se negaba a responder como él esperaba. «Sí puedes, y lo estás haciendo», le respondía invariablemente Mateo Sandoval, su fisioterapeuta principal, un hombre de mediana edad que había trabajado con numerosos atletas de élite a lo largo de su carrera. «Cada milímetro que avanzas es una victoria. No te compares con quien eras antes, compárate con quien eras ayer». Carmen se había instalado en un pequeño apartamento cerca del centro de rehabilitación y viajaba regularmente a Ensenada para ver a su hija, dividiendo su tiempo entre las dos personas que más amaba. La situación era agotadora para ella también, pero se mantenía fuerte, siendo el pilar que Alejandro necesitaba mientras luchaba por reconstruir no solo su cuerpo, sino también su identidad. Una tarde, tras una sesión particularmente difícil, Alejandro permaneció sentado en su silla de ruedas, mirando a través de la ventana del gimnasio de rehabilitación. Desde allí podía ver el Océano Pacífico, las mismas aguas que en otro punto de la costa le habían arrebatado tanto. «¿Sabes qué es lo más difícil?», ya preguntó a Mateo, que organizaba el equipo utilizado durante la sesión. «No es el dolor, ni siquiera la idea de no volver a competir, es el miedo». Mateo se detuvo y se acercó, sentándose en un banco frente a Alejandro. «¿Miedo a qué exactamente?». «Al océano», respondió Alejandro, sin apartar la mirada de las olas que rompían a lo lejos. «Toda mi vida el agua ha sido mi hogar, mi refugio. Ahora, cada vez que cierro los ojos, siento esos dientes otra vez, veo la sangre en el agua y me ahogo en el pánico. ¿Cómo puedo perder algo y seguir temiéndolo al mismo tiempo?». Esta confesión marcó un punto de inflexión en la terapia de Alejandro. La doctora Rebecca Wilson, psicóloga especializada en trauma, comenzó a trabajar más intensamente con él en sesiones de terapia cognitivo-conductual y EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, específicamente diseñadas para abordar el trastorno de estrés postraumático que estaba desarrollando. «Lo que experimentaste es un trauma significativo», explicó la doctora Wilson en una de sus sesiones. «Tu cerebro está atrapado en un ciclo de hipervigilancia y respuestas de pánico, reviviendo constantemente el peligro. Nuestro objetivo es ayudar a tu mente a procesar esos recuerdos de manera que puedas reconocerlos como parte del pasado, no como una amenaza constante en el presente». Paralelamente al trabajo psicológico, la rehabilitación física continuaba avanzando lentamente. 3 meses después del ataque, Alejandro dio sus primeros pasos con la ayuda de unas barras paralelas y una órtesis especial diseñada para su pierna lesionada. Fueron apenas 2 metros de recorrido, pero tanto él como el equipo médico lo celebraron como una victoria monumental. «Lo hiciste», exclamó Carmen, quien había estado grabando el momento para mostrárselo luego a su hija. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas mientras contemplaba a su marido de pie,
tambaleante pero erguido, por primera vez desde el accidente. Alejandro, agotado por el esfuerzo pero con una tímida sonrisa de satisfacción, miró directamente a la cámara y dijo: «Mira, Valeria, papá está caminando otra vez». Ese breve mensaje para su hija de 3 años era la primera vez que Alejandro verbalizaba abiertamente la esperanza de volver a casa, de retomar algún tipo de normalidad en su vida. Para Carmen, esas simples palabras significaron más que todos los informes médicos positivos hasta la fecha. Sin embargo, el camino seguía siendo largo y complicado. A medida que su movilidad mejoraba, también aumentaba la claridad con la que Alejandro comprendía las limitaciones permanentes que enfrentaría. Los nervios dañados significaban que algunas áreas de su pierna tenían sensibilidad reducida o distorsionada, mientras que otras eran hipersensibles al más mínimo contacto. Los músculos reconstruidos nunca recuperarían completamente su fuerza o coordinación anterior. Podemos esperar que llegues a caminar sin ayudas externas para actividades cotidianas, le explicó el doctor James Morales, cirujano ortopédico que supervisaba su caso durante una evaluación a los 4 meses. Pero la pierna nunca volverá a ser la misma. Habrá días buenos y días malos. El dolor crónico es una posibilidad que debemos considerar en nuestro plan a largo plazo. Alejandro asintió, asimilando la información sin la desesperación que hubiera mostrado meses atrás. Había comenzado a aceptar su nueva realidad, no con resignación, sino con un pragmatismo nacido de meses de duro trabajo físico y emocional. ¿Y el agua?, se preguntó, sorprendiendo incluso a Carmen con la pregunta: ¿podré nadar algún día? El doctor Morales intercambió una mirada con la doctora Wilson, quien también estaba presente en la reunión. Desde el punto de vista físico, la natación podría ser eventualmente una excelente terapia, respondió cautelosamente. El agua reduce la presión sobre las articulaciones y permite movimientos que serían más difíciles en tierra. Pero el componente psicológico es igualmente importante, completó la doctora Wilson. El trauma asociado al agua es significativo en tu caso. Si es algo que quieres intentar, podemos trabajar en ello gradualmente, comenzando en un entorno completamente controlado, como la piscina de rehabilitación. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una chispa de determinación auténtica. «Quiero intentarlo», afirmó con una convicción que sorprendió a todos los presentes. «No puedo permitir que el miedo me defina para siempre». 2 semanas después, vestido con un traje de baño largo que cubría las cicatrices de su pierna, Alejandro se encontraba al borde de la piscina terapéutica del centro. El agua, clara y templada, apenas llegaba a 1 metro de profundidad en su parte más honda, y varios terapeutas estaban presentes, incluyendo a Mateo y a un especialista en terapia acuática. A pesar de la seguridad objetiva del entorno, Alejandro sentía que su corazón iba a estallar dentro de su pecho. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la barandilla, y su respiración se había vuelto superficial y rápida. «Recuerda las técnicas de respiración que practicamos», le recordó suavemente la doctora Wilson, quien también estaba presente para esta primera sesión. «Inhala contando hasta 4. Mantén 2. Exhala contando hasta 6. Alejandro intentó seguir las instrucciones, pero el pánico amenazaba con apoderarse de él. Imágenes del ataque destellaban en su mente. La sangre en el agua, la sensación de dientes desgarrando su carne, la lucha desesperada por alcanzar la superficie. «No puedo», susurró retrocediendo un paso. Carmen, que observaba desde un banco cercano, se acercó y tomó su mano. «No tienes que hacerlo hoy», le dijo con ternura. «Podemos esperar». Alejandro cerró los ojos, concentrándose en la sensación de la mano de Carmen en la suya, un ancla a la realidad presente. Cuando los abrió nuevamente, su mirada se fijó en una fotografía que habían colocado en la pared opuesta de la piscina. Valeria, su hija, sentada en una pequeña tabla de bodyboard en la orilla de una playa, sonriendo a la cámara con la inocente alegría de una niña que aún no conoce el miedo al océano. «No», dijo finalmente, apretando la mano de Carmen.
Hoy lo haré, un paso a la vez. Con la ayuda de Mateo, Alejandro se sentó en el borde de la piscina, permitiendo que el agua tocara primero sus pies. El contacto inicial provocó un estremecimiento involuntario, pero se obligó a mantener la posición, respirando conscientemente mientras su cuerpo procesaba la sensación. Lentamente, centímetro a centímetro, fue introduciendo sus piernas en el agua. Cuando el líquido tocó las cicatrices de su pierna izquierda, una sensación extraña recorrió su cuerpo, parte hormigueo por los nervios dañados, parte recuerdo táctil del trauma. «Sigue respirando», le animó la doctora Wilson. «Estás a salvo. Esto no es el océano y no estás solo». Tras casi 20 minutos de progresión gradual, Alejandro finalmente se encontró sentado en el primer escalón de la piscina, con el agua llegándole hasta la cintura. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de terror sino de alivio, de un pequeño pero significativo triunfo sobre el miedo que había estado consumiéndole. «Lo lograste», susurró Carmen, arrodillada junto al borde de la piscina, también con los ojos húmedos. Alejandro asintió, incapaz de hablar por la emoción. Era solo un comienzo, apenas un primer paso en un camino que sabía sería largo y difícil, pero por primera vez desde el ataque, sintió que quizás, solo quizás, podría reconciliarse, tanto con su cuerpo transformado como con el agua que había sido parte esencial de su identidad. Las sesiones de terapia acuática se convirtieron en una parte regular de su rehabilitación. Al principio, apenas podía permanecer en el agua unos minutos antes de que la ansiedad se volviera abrumadora. Con el tiempo, esos minutos se convirtieron en medias horas, luego en sesiones completas, donde realizaba ejercicios específicos que ayudaban a fortalecer su pierna lesionada, aprovechando la flotabilidad y resistencia del agua. 6 meses después del ataque, el equipo médico consideró que Alejandro había progresado lo suficiente para continuar su rehabilitación como paciente ambulatorio. Era hora de volver a casa, a Ensenada, donde tendría que adaptarse a una vida cotidiana muy diferente a la que había conocido. La casa de playa que Alejandro y Carmen habían comprado con los primeros grandes premios de su carrera como surfista tuvo que ser modificada para adaptarse a sus nuevas necesidades. Rampas para los días en que la pierna dolía demasiado para caminar, barras de apoyo en el baño, una ducha accesible sin obstáculos. El regreso a casa fue agridulce. La alegría de reunirse finalmente con Valeria, de dormir en su propia cama junto a Carmen, de ver el amanecer desde su terraza, se mezclaba con el dolor de los recuerdos. Cada rincón de la casa contenía ecos de su vida anterior, trofeos ahora guardados en cajas, fotografías de competiciones pasadas, su colección de tablas de surf, cuidadosamente almacenadas en el garaje. ¿Puedo verlas?, preguntó Valeria una tarde, señalando hacia el garaje donde sabía que estaban las tablas de su padre. Alejandro, sentado en el sofá con la pierna elevada tras una intensa sesión de fisioterapia, se tensó visiblemente ante la pregunta inocente de su hija. Carmen, percibiendo su incomodidad, estaba a punto de distraer a la niña con otra actividad cuando Alejandro respondió: «Claro que sí, pequeña. Vamos a verlas juntos». Apoyándose en su bastón, Alejandro se levantó y caminó lentamente hacia el garaje, con Valeria saltando emocionada a su lado y Carmen siguiéndoles con una mezcla de preocupación y esperanza. Las tablas estaban cubiertas con fundas protectoras, alineadas cuidadosamente contra la pared. Con movimientos deliberados, Alejandro retiró la funda de la primera, revelando una brillante tabla pintada con colores vibrantes que representaban las montañas y el océano de su México natal. «Esta fue mi primera tabla profesional», explicó a Valeria, pasando suavemente la mano por la superficie pulida. «Con ella, gané mi primera competición importante en baja». Una a una, fue descubriendo las tablas y compartiendo historias con su hija. La tabla corta con la que había surfeado en Fiji durante su primer campeonato mundial, la especialmente diseñada para las olas gigantes de Nazaré, la que había utilizado para entrenar en los días tranquilos en las playas cercanas a su casa. Cuando llegó a la última funda, su mano tembló ligeramente. Carmen reconoció inmediatamente la forma.
Era la tabla que Alejandro había estado usando durante el ataque en Pipeline. ¿Y esa, papi?, preguntó Valeria, curiosa por la repentina vacilación de su padre. Alejandro intercambió una mirada con Carmen antes de responder. «Esta es especial», dijo finalmente. Es la última que usé. Algún día te contaré toda la historia cuando seas un poco mayor». Para sorpresa de Carmen, Alejandro retiró lentamente la funda, revelando la tabla que había sido recuperada del agua después del ataque. Tenía una marca profunda en un lateral, donde los dientes del tiburón habían impactado inicialmente, antes de alcanzar su pierna. Alejandro contempló la herida en la tabla, pasando los dedos por el borde irregular de la marca. Era la primera vez que veía la tabla desde el ataque, y Carmen contuvo la respiración, preocupada por cómo podría afectarle este enfrentamiento directo con una evidencia tan tangible del trauma. «¿El tiburón mordió tu tabla, papi?», preguntó Valeria inocentemente, observando la marca con fascinación infantil. «Sí, pequeña», respondió Alejandro, sorprendiendo a Carmen con la calma en su voz. «Tuve un accidente en el agua y por eso ahora camino diferente y a veces necesito mi bastón». Valeria asintió, procesando esta información con la sencillez de una niña de 3 años. «Pero vas a volver a surfear algún día, ¿verdad? Tú siempre dices que los Mendoza nunca se rinden». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Alejandro miraba a su hija, luego a la tabla dañada y finalmente hacia la ventana desde donde podía verse el océano Pacífico brillando bajo el sol de la tarde. «Los Mendoza nunca se rinden», confirmó finalmente, con una pequeña sonrisa asomando en la comisura de sus labios. «Pero a veces tienen que encontrar nuevos caminos». Esa noche, después de acostar a Valeria, Alejandro y Carmen se sentaron en la terraza, contemplando las estrellas y escuchando el sonido distante de las olas rompiendo en la playa. Habían pasado 7 meses desde el ataque, y era la primera vez que Alejandro elegía conscientemente estar en un lugar donde podía ver y escuchar el océano directamente. «Hoy fue un gran paso», comentó Carmen, entrelazando sus dedos con los de su esposo. Alejandro asintió, su mirada fija en el horizonte donde el cielo nocturno se fundía con el mar. «Cuando vi la marca en la tabla, esperaba sentir pánico o ira o algo devastador, pero fue extraño, Carmen. Sentí una especie de aceptación, como si finalmente pudiera ver ese momento como algo que sucedió, no como algo que sigue sucediendo». «La doctora Wilson estaría orgullosa», sonrió Carmen. «Eso es exactamente en lo que habéis estado trabajando». «Hay algo más», continuó Alejandro, después de un momento de silencio. «Cuando Valeria preguntó si volvería a surfear, por primera vez no sentí que la respuesta fuera un no absoluto. No sé si alguna vez volveré a montarme en una tabla y ciertamente no será para competir profesionalmente, pero quizás algún día pueda volver al agua de alguna forma». Carmen apretó su mano, entendiendo la magnitud de lo que esas palabras significaban para Alejandro. «Un paso a la vez», le recordó. «No hay prisa». A medida que pasaban las semanas, Alejandro comenzó a establecer una nueva rutina. Continuaba con sus sesiones de fisioterapia 3 veces por semana, complementadas con ejercicios diarios en casa. El dolor era un compañero constante, variando en intensidad según el día, el clima o el nivel de actividad, pero estaba aprendiendo a gestionarlo con una combinación de medicación, técnicas de relajación y, en los días especialmente difíciles, aceptando sus limitaciones sin castigarse por ellas. Una mañana, mientras tomaba café en su terraza, recibió una llamada inesperada de Ernesto, su antiguo manager. «Alejandro, ¿cómo estás?». Saludó Ernesto, su voz cargada de la energía y entusiasmo que Alejandro recordaba bien de sus días de competición. «Mejorando poco a poco», respondió Alejandro, genuinamente contento de escuchar a su viejo amigo. «¿Qué hay de ti?». «Ocupado. Como siempre, ya me conoces. Pero te llamo por algo específico», respondió Ernesto, y Alejandro pudo detectar un tono de expectativa en su voz. «Estoy organizando un campamento de surf para jóvenes talentos en Sayulita el próximo mes, y necesito un entrenador principal que realmente entienda no solo la técnica,
sino también el espíritu del surf mexicano. Alejandro se quedó en silencio, procesando lo que Ernesto estaba insinuando. «Ernesto, yo no estoy diciendo que tengas que entrar al agua», se apresuró a aclarar su amigo. «Pero nadie conoce mejor que tú cómo leer una ola, cómo elegir la línea correcta, cómo transmitir esa conexión entre el surfista y el océano. Estos chicos tienen entre 12 y 16 años, tienen el talento y la pasión, pero necesitan a alguien que los guíe, alguien que entienda lo que significa representar a México en el escenario mundial». «No lo sé, Ernesto», dudó Alejandro. «No he estado cerca del surf desde, bueno, ya sabes. No sé si estoy preparado». «Piénsalo», insistió suavemente Ernesto. «No necesitas responderme ahora. Habla con Carmen, consulta con tus médicos. Pero créeme cuando te digo que estos chicos te admiran, Alejandro. Tu accidente no cambió eso. De hecho, la forma en que estás enfrentando la recuperación es una inspiración para muchos de ellos». Después de colgar, Alejandro permaneció largo rato contemplando el océano. La idea de volver a involucrarse en el mundo del surf, aunque fuera desde la orilla, despertaba emociones contradictorias en su interior. Por un lado, el miedo seguía ahí, agazapado bajo la superficie. Por otro, sentía una chispa de entusiasmo ante la posibilidad de transmitir su conocimiento y pasión a una nueva generación. Esa tarde, durante su sesión con la doctora Wilson, que ahora realizaba por videollamada, compartió la oferta de Ernesto y sus dudas al respecto. «¿Qué es lo que realmente te preocupa de esta oportunidad?», preguntó la psicóloga, después de escucharle atentamente. Alejandro reflexionó antes de responder. «Supongo que parte de mí teme que estar tan cerca del agua, viendo a otros hacer lo que yo ya no puedo, sea demasiado doloroso, y otra parte teme decepcionarlos. ¿Qué puedo enseñar desde la orilla? ¿Qué derecho tengo a guiar a otros cuando yo mismo me siento perdido a veces?». «Esas son preocupaciones válidas», asintió la doctora Wilson. «Pero déjame preguntarte algo. Antes del accidente, ¿qué era lo que más amabas del surf? No las competiciones o los trofeos, sino la esencia misma de ese deporte». La respuesta llegó sin esfuerzo, desde un lugar profundo y auténtico. «La libertad, la conexión con algo más grande que yo, esa sensación perfecta cuando encuentras el equilibrio exacto con la ola y por un momento eres parte de ella, parte del océano mismo. ¿Y crees que esa esencia, esa comprensión, desapareció con tu capacidad para surfear profesionalmente?». Alejandro negó lentamente con la cabeza, comprendiendo hacia dónde quería llevarlo la doctora. «No, eso sigue dentro de mí». «Entonces tal vez tienes más que ofrecer a esos jóvenes de lo que crees», sugirió ella con una sonrisa. Tras consultar con Carmen, quien lo apoyó incondicionalmente en lo que decidiera, y con su equipo médico, que consideró que el viaje y la actividad eran manejables con las precauciones adecuadas, Alejandro aceptó la propuesta de Ernesto. El día que llegó a Sayulita, una pequeña localidad costera en el estado de Nayarit, conocida por sus perfectas olas para el aprendizaje del surf, Alejandro sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. El campamento estaba instalado en una playa tranquila, con carpas coloridas que servían como aulas improvisadas y un área central donde los jóvenes participantes se reunían para las sesiones teóricas. Al verlo llegar, apoyado en su bastón y caminando con la característica asimetría que le había dejado el ataque, los 15 adolescentes, seleccionados para el campamento, se quedaron momentáneamente en silencio, algunos intercambiando miradas incómodas, otros observándolo con mal disimulada curiosidad. Ernesto se apresuró a recibirlo, abrazándolo con genuina alegría antes de presentarlo formalmente al grupo. «Chicos y chicas, es un honor presentarles a Alejandro Mendoza, 3 veces campeón nacional y finalista del circuito mundial. Alejandro ha accedido a compartir su conocimiento y experiencia con ustedes durante las próximas 2 semanas. Un NIS, joven delgado de unos 14 años, levantó tímidamente la mano. «Señor Mendoza, yo vi lo que pasó en Hawái, en directo. Fue
¿Puedo preguntarle cómo se siente ahora? El silencio que siguió a la pregunta era tan denso que podía cortarse. Ernesto estaba a punto de intervenir cuando Alejandro levantó una mano, indicándole que respondería él mismo. «Me siento afortunado», dijo simplemente, sorprendiendo a todos. «Afortunado de estar vivo, de tener una familia que me apoya y de poder estar aquí con ustedes. Lo que ocurrió en Pipeline cambió mi vida, pero no la terminó. Y si hay algo que puedo enseñarles que va más allá del surf, es eso. Las olas nos derriban a todos en algún momento. Lo importante es cómo volvemos a la superficie». La tensión en el ambiente se disipó como la niebla bajo el sol de la mañana. Los jóvenes comenzaron a bombardearlo con preguntas, algunas sobre el ataque, otras sobre sus años de competición y muchas más sobre técnicas específicas de surf. Alejandro respondió con honestidad y humor, estableciendo rápidamente una conexión con el grupo. Durante los días siguientes, Alejandro descubrió una nueva vocación en la enseñanza. Desde la orilla, utilizando una pizarra y su conocimiento enciclopédico de las corrientes, los vientos y la física del surf, guiaba a los jóvenes en la lectura del océano. Con la ayuda de 2 instructores que entraban al agua con los estudiantes, Alejandro dirigía sesiones prácticas donde su ojo experto detectaba cada detalle que podía mejorarse. Un brazo demasiado rígido, un centro de gravedad mal colocado, una entrada tardía en la ola. «Es como si pudiera ver cosas que nadie más ve», comentó asombrada Lucía, una prometedora surfista de 15 años, a sus compañeros. «Ayer me dijo que estaba flexionando demasiado la rodilla derecha al hacer el bottom turn, y ni siquiera mis entrenadores en casa habían notado eso». Para sorpresa del propio Alejandro, encontró un profundo placer en este nuevo rol. Ver el progreso de sus estudiantes, la alegría en sus rostros cuando dominaban una maniobra particularmente difícil, la seriedad con la que absorbían cada consejo que les daba. Todo ello llenaba un vacío que no sabía que tenía. A medida que avanzaba el campamento, Alejandro comenzó a pasar más tiempo cerca del agua. Al principio se mantenía en la arena seca, lejos de la orilla, pero gradualmente fue acercándose hasta que un día, casi sin darse cuenta, se encontró con los pies en el agua, las pequeñas olas lamiendo sus tobillos, mientras daba instrucciones a un grupo que practicaba despegues. Fue en ese momento, con el agua fresca acariciando sus pies y el familiar aroma a sal marina llenando sus pulmones, cuando Alejandro tomó una decisión. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado a descansar, regresó solo a la playa. La luna llena iluminaba la superficie del océano con un brillo plateado, creando un camino de luz sobre las aguas tranquilas. Alejandro se sentó en 1900 la arena, contemplando ese espectáculo que tantas veces había admirado a lo largo de su vida. Lentamente comenzó a quitarse las zapatillas ortopédicas que protegían su pie lesionado. Luego se arremangó el pantalón, dejando al descubierto las cicatrices que marcaban su pierna izquierda como un mapa de su travesía. Con el bastón firmemente apoyado en la arena, se levantó y caminó hacia la orilla. Esta vez no se detuvo cuando el agua tocó sus pies. Paso a paso, ignorando la leve punzada de dolor que siempre le acompañaba, avanzó hasta que el agua le llegó a las rodillas. Allí se detuvo, respirando profundamente, permitiendo que las pequeñas olas golpearan suavemente contra su cuerpo. No había miedo, había respeto, sí, una conciencia aguda de la fuerza y la impredecibilidad del océano que quizás antes no poseía completamente. Pero el terror paralizante que había sentido durante meses había sido reemplazado por algo más, una especie de paz reconciliadora. «Hola, viejo amigo», murmuró al océano, su voz apenas audible sobre el suave rumor de las olas. «Ha pasado tiempo». Durante varios minutos permaneció así, inmóvil en el agua, sintiendo cómo el océano le aceptaba de vuelta a su manera. No era el regreso triunfal que alguna vez pudo haber imaginado, pero era un regreso, al fin y al cabo. Cuando finalmente volvió a la orilla,
Empapado y con una sonrisa serena en el rostro, encontró a Ernesto esperándolo, sentado discretamente en la arena a cierta distancia. No quise interrumpir, explicó su amigo cuando Alejandro se acercó. Parecía un momento privado. Lo era, confirmó Alejandro sentándose junto a él. Pero me alegra que estés aquí. Creo que acabo de dar un paso importante. Ernesto asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. ¿Y cuál será el siguiente paso?, preguntó mirando hacia el océano que ambos habían amado toda su vida. Alejandro siguió su mirada, considerando la pregunta. No lo sé exactamente, pero creo que incluirá el agua de una forma u otra. Y estos chicos, añadió, refiriéndose a los jóvenes surfistas del campamento, me han recordado por qué me enamoré del surf en primer lugar. No era por los trofeos o la adrenalina de la competición. Era por esto, dijo señalando hacia la inmensidad del océano bajo la luz de la luna, por la forma en que te conecta con algo más grande que tú mismo. Al final del campamento, Ernesto le ofreció formalmente a Alejandro un puesto como entrenador principal en su nuevo programa de desarrollo de talentos, una iniciativa que buscaba identificar y apoyar a jóvenes surfistas mexicanos con potencial para representar al país internacionalmente. Piénsalo, le dijo Ernesto mientras se despedían. La sede estaría en Ensenada, a un paso de tu casa. Podrías trabajar las horas que te convengan, adaptándonos a tus necesidades de rehabilitación. Y créeme, estos chicos necesitan a alguien como tú. De regreso en casa, Alejandro compartió la oferta con Carmen, quien lo escuchó con atención mientras observaba el brillo en los ojos de su marido, un brillo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Parece perfecto para ti, comentó ella cuando Alejandro terminó de explicar los detalles. ¿Qué te detiene? Alejandro suspiró, mirando por la ventana hacia el océano que se extendía frente a su casa. Me pregunto si estoy realmente listo. Una cosa es pasar 2 semanas enseñando en un campamento y otra muy distinta asumir un compromiso a largo plazo, especialmente tan cerca del agua constantemente. Carmen se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Alejandro, he visto cómo te transformaste durante esas 2 semanas en Sayulita. Regresaste con una energía que no veía en ti desde antes del accidente. Si no estás seguro, podrías proponerle a Ernesto un periodo de prueba. Pero creo que ya sabes lo que quieres hacer. Tenía razón, por supuesto. Una semana después, Alejandro aceptó el puesto, comenzando oficialmente su nueva carrera como entrenador. El centro de entrenamiento, ubicado en una playa tranquila a las afueras de Ensenada, era modesto pero funcional, una estructura principal de madera con aulas para las clases teóricas, un gimnasio especializado para entrenamientos en seco y un amplio deck con vista perfecta a la zona de surf. Los primeros meses fueron de adaptación. Alejandro tenía que encontrar su voz como entrenador, desarrollando un estilo propio que combinara su vasto conocimiento técnico con la empatía nacida de su propia experiencia. Al mismo tiempo, continuaba con su rehabilitación, ahora concentrada en mantener y mejorar la funcionalidad conseguida más que en recuperar lo que los médicos habían determinado como irrecuperable. Una mañana de domingo, aproximadamente 1 año después del ataque, Alejandro se encontraba solo en la playa frente a su casa. Era muy temprano, el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte y la arena estaba desierta. Llevaba semanas contemplando una idea, algo que ni siquiera se había atrevido a mencionar a Carmen por temor a crear expectativas. En sus manos sostenía una tabla de surf, no una de sus antiguas tablas de competición, sino una nueva, más ancha y estable, diseñada específicamente para principiantes. La había encargado en secreto a un shaper local, un viejo amigo que había entendido perfectamente lo que Alejandro necesitaba, sin hacer preguntas incómodas. Con movimientos deliberados, Alejandro colocó la tabla sobre la arena y se sentó junto a ella, observando las pequeñas olas que rompían suavemente cerca de la orilla. El océano estaba tranquilo esa mañana, casi acogedor en su gentileza. Un paso a la vez, se repitió, las palabras que habían sido su mantra durante toda la recuperación.
Se puso de pie, dejando el bastón en la arena. Aunque podía caminar, sin él en distancias cortas, todavía lo utilizaba habitualmente para trayectos largos o cuando el dolor se intensificaba. Hoy, sin embargo, sería un estorbo para lo que planeaba hacer. Tomó la tabla bajo el brazo y avanzó hacia el agua. Su caminar era desigual, con un notorio balanceo causado por la debilidad permanente en su pierna izquierda, pero se movía con una determinación que compensaba cualquier deficiencia física. Al llegar a la orilla, dejó que el agua acariciara sus pies, una sensación que ahora le resultaba familiar tras meses de terapia acuática y sesiones de entrenamiento desde la zona poco profunda. Respiró profundamente, enfocándose en el momento presente, en las sensaciones físicas, la frescura del agua, la textura de la tabla bajo sus dedos, el calor del sol naciente en su piel. Con cuidado, avanzó hasta que el agua le llegó a la cintura. Allí, colocó la tabla sobre la superficie y se tendió sobre ella, sintiendo inmediatamente la familiar sensación de flotabilidad. Su corazón latía acelerado, pero no era el pánico paralizante que una vez le había dominado, sino la emoción mezclada con una saludable dosis de adrenalina. Durante varios minutos, simplemente permaneció así, acostado sobre la tabla, dejándose mecer por el suave oleaje, reconectando con sensaciones casi olvidadas. Luego, muy lentamente, comenzó a remar hacia aguas un poco más profundas, aunque manteniéndose prudentemente cerca de la orilla. Las pequeñas olas pasaban bajo él, levantándolo suavemente antes de continuar su camino hacia la playa. No, intentó ponerse de pie. Ese no era el objetivo de hoy. Hoy solo quería estar en el agua, sobre una tabla, sintiendo de nuevo esa conexión especial que ninguna otra experiencia podía replicar. Después de aproximadamente media hora, regresó a la orilla, exhausto por el esfuerzo físico, pero con una profunda sensación de satisfacción. Al salir del agua, vio a Carmen de pie en la playa, observándolo con una expresión que mezclaba sorpresa, orgullo y un toque de preocupación. «Te vi desde la ventana», explicó ella, acercándose para ayudarle con la tabla. «No sabía... No. Me habías dicho que estabas pensando en esto. No estaba seguro de poder hacerlo», admitió Alejandro, «y no quería prometer algo que quizás no podría cumplir». Carmen asintió, comprendiendo perfectamente. «¿Y cómo fue?». Alejandro miró hacia el océano, considerando la pregunta. «Diferente», respondió finalmente. «No fue como antes y nunca lo será, pero fue, bueno, reconfortante de alguna manera, como reencontrarse con un viejo amigo después de una pelea difícil». A partir de ese día, Alejandro comenzó a incorporar pequeñas sesiones de surf adaptado a su rutina, siempre en condiciones controladas, nunca solo, y respetando escrupulosamente sus limitaciones físicas. Carmen, superando su propio miedo, a menudo lo acompañaba en el agua, redescubriendo ella misma un amor por el surf que había quedado en segundo plano durante sus años como esposa de un competidor profesional. A medida que progresaba, Alejandro eventualmente logró ponerse de pie sobre la tabla, aunque su estilo era ahora muy diferente, más estático, menos dinámico, enfocado en la estabilidad y el equilibrio más que en maniobras espectaculares. No era el surf acrobático de alta competición que había definido su carrera, pero era surf al fin y al cabo. Su experiencia personal enriqueció enormemente su capacidad como entrenador. Ahora podía hablar no solo desde el conocimiento técnico o los recuerdos de su etapa como competidor, sino también desde la perspectiva única de alguien que había tenido que reaprender el deporte desde lo más básico, superando obstáculos físicos y psicológicos significativos. ¿Sabes qué es lo más importante para un surfista?, preguntaba a menudo a sus estudiantes. No es la fuerza, ni la flexibilidad, ni siquiera el equilibrio, aunque todo eso ayuda, es la adaptabilidad. El océano nunca es el mismo 2 días seguidos, ni siquiera 2 olas son idénticas. Si aprendes a adaptarte, a trabajar con lo que tienes en cada momento, en lugar de luchar contra ello, has dominado la esencia del surf. Y quizás también una lección valiosa para la vida.
2 años después del ataque, la Federación Mexicana de Surf contactó a Alejandro con una propuesta especial. Querían que fuera el entrenador principal del equipo nacional que competiría en los próximos Juegos Olímpicos. El surf había sido incluido como deporte olímpico recientemente y México tenía varios clasificados con posibilidades de medalla. La oferta representaba un regreso al circuito internacional, pero desde un rol completamente diferente. Después de consultarlo con Carmen y considerar cuidadosamente las demandas físicas y emocionales que implicaría, Alejandro aceptó, con una condición. Especificó durante la reunión con los directivos de la federación: quiero desarrollar paralelamente un programa de surf adaptado para personas con discapacidades físicas. He experimentado personalmente cómo el surf puede ser una herramienta poderosa de rehabilitación y recuperación, no solo física, sino también psicológica. Creo que México tiene la oportunidad de ser pionero en esta área. La propuesta fue recibida con entusiasmo y pronto Alejandro se encontró dividiendo su tiempo entre el entrenamiento del equipo olímpico y el desarrollo del programa de surf adaptado, que rápidamente ganó notoriedad y atrajo participantes de todo el país. Fue durante un evento de promoción de este programa donde un periodista le hizo la pregunta que muchos se habían abstenido de formular directamente. Alejandro, han pasado más de 2 años desde el ataque. ¿Ha considerado alguna vez regresar a Hawái, específicamente a Pipeline, donde ocurrió el incidente? La pregunta provocó un silencio incómodo entre los presentes. Carmen, que estaba cerca, dio un paso adelante, lista para intervenir si Alejandro lo necesitaba, pero él levantó ligeramente la mano, indicándole que estaba bien. Es una pregunta válida, respondió con calma. Y la respuesta es sí, lo he considerado. De hecho, recibí una invitación para asistir como entrenador al próximo Pipe Masters y después de mucha reflexión, he decidido aceptarla. La noticia causó revuelo en el mundo del surf. El regreso de Alejandro Mendoza a Pipeline, escenario de uno de los ataques de tiburón más documentados en la historia del deporte, era un acontecimiento simbólico que trascendía lo deportivo. Prepararse para ese viaje fue un proceso intenso. A pesar de todo el progreso que había logrado, Alejandro sabía que regresar al lugar exacto donde su vida había cambiado tan dramáticamente desencadenaría emociones y recuerdos poderosos. La doctora Wilson, con quien seguía manteniendo sesiones mensuales de seguimiento, trabajó con él en estrategias específicas para manejar los potenciales desencadenantes de ansiedad o flashbacks. No se trata de no sentir miedo, le recordaba la doctora. Se trata de reconocerlo, aceptarlo y no permitir que te domine. Has recorrido un largo camino, Alejandro. Confía en las herramientas que has desarrollado. El día que Alejandro, acompañado por Carmen y la ahora pequeña Valeria de 5 años, puso pie nuevamente en la playa de Pipeline, una extraña calma le invadió. El escenario era sorprendentemente similar al día del ataque. El mismo sol brillante, la misma arena blanca, las mismas imponentes olas rompiendo con precisión matemática sobre el arrecife. Caminó lentamente hasta la orilla, apoyado en su bastón, mientras Carmen y Valeria lo seguían a corta distancia, respetando su necesidad de espacio. A su alrededor, surfistas, turistas y locales lo reconocían, algunos acercándose para saludarle, otros observando discretamente, conscientes del significado de ese momento. Al llegar a la orilla, Alejandro se detuvo, permitiendo que el agua lamiera suavemente sus pies. Cerró los ojos, dejando que los sonidos y olores del lugar le transportaran momentáneamente al pasado. El rugido de las olas, los gritos de los comentaristas, la sensación de estar a punto de alcanzar la gloria, y luego el impacto, el dolor, la lucha desesperada bajo el agua. Pero esta vez, los recuerdos, aunque vívidos, no le arrastraron a un abismo de pánico. Eran simplemente eso, recuerdos, parte de su historia, pero no definitorios de su presente o su futuro. ¿Estás bien, papi?, preguntó Valeria acercándose y tomando su mano. Alejandro abrió los ojos y miró a su hija, tan pequeña y valiente,
curiosa sobre el mundo sin estar aún marcada por sus peligros. Luego miró a Carmen, cuyo rostro reflejaba preocupación, pero también un profundo orgullo y amor. «Sí, pequeña», respondió con una sonrisa genuina. «Estoy bien. Este lugar me asustaba, pero ya no. Ahora es solo una playa más donde papá una vez surfeó». Durante las 2 semanas que duró la competición, Alejandro trabajó como entrenador invitado, compartiendo su conocimiento con surfistas de diversos países, participando en clínicas para jóvenes talentos y ofreciendo comentarios técnicos para la transmisión en español del evento. El último día, mientras observaba la final desde la playa, rodeado de Carmen, Valeria y muchos amigos del circuito, Kai Lenny se acercó a saludarle. El hawaiano, que seguía compitiendo al más alto nivel, había mantenido contacto con Alejandro a lo largo de los años, visitándole ocasionalmente en México y apoyando activamente su programa de surf adaptado. «Es bueno verte aquí, amigo», saludó Kai sentándose en la arena junto a Alejandro. «¿Cómo se siente estar de vuelta?». Alejandro contempló el océano, donde 2 finalistas se disputaban el título que una vez había estado tan cerca de alcanzar él mismo. «Se siente como cerrar un círculo», respondió. «No es el final que hubiera elegido para mi carrera como competidor, pero quizás sea el comienzo que necesitaba para todo lo demás. El océano da y quita», filosofó Kai, «pero nunca deja de sorprendernos». Ambos hombres permanecieron en silencio, observando el espectáculo natural de Pipeline en todo su esplendor. A lo lejos, casi imperceptible desde la orilla, pero captado brevemente por las cámaras que sobrevolaban la zona, una aleta triangular cortó la superficie antes de desaparecer nuevamente en las profundidades. El tiburón, tal vez el mismo que había cambiado la vida de Alejandro, continuaba su existencia en el vasto océano, ajeno al impacto de su encuentro fortuito con el surfista. Esa noche, en la cena de clausura del evento, Alejandro fue sorprendido cuando los organizadores le pidieron que subiera al escenario. Ante un público que incluía a los mejores surfistas del mundo, patrocinadores, medios de comunicación y aficionados, le entregaron un reconocimiento especial por su contribución al deporte y su inspirador camino de recuperación. El surf no se trata solo de quién hace la maniobra más radical o quién gana más títulos, dijo Alejandro al recibir el premio. Se trata de respeto, respeto por el océano, por sus peligros y sus regalos, respeto por uno mismo y por los propios, límites que a veces están para ser superados y otras veces para ser aceptados. Y sobre todo se trata de resiliencia, de caer y volver a levantarse, o en este caso de hundirse y volver a la superficie. La ovación fue ensordecedora, pero lo que más conmovió a Alejandro fue ver a Valeria, sentada sobre los hombros de 1905, Kai para tener mejor vista, aplaudiendo con orgullo y gritando, «Ese es mi papá». De regreso en México, la vida de Alejandro encontró un nuevo equilibrio. Su programa de surf adaptado se expandió a varias playas del país, ayudando a personas con diversas discapacidades a encontrar en el océano una fuente de terapia, alegría y superación personal. El equipo olímpico bajo su dirección consiguió resultados históricos, incluyendo la primera medalla olímpica para México en este deporte. Sin embargo, eran los pequeños momentos los que Alejandro valoraba más. Las mañanas tranquilas, surfeando con Carmen, en las suaves olas frente a su casa. Las tardes enseñando a Valeria a remar y mantener el equilibrio en una tabla infantil. Las conversaciones con excompetidores que ahora le visitaban regularmente, no para hablar de competiciones pasadas, sino para compartir conocimientos sobre entrenamiento, diseño de tablas, o simplemente para disfrutar juntos del océano desde una nueva perspectiva. El dolor físico seguía siendo una constante en su vida. Había días buenos y días malos, como los médicos habían pronosticado. La pierna nunca recuperó completamente su funcionalidad y las cicatrices, aunque desvanecidas con el tiempo, seguían siendo un recordatorio visible de su encuentro con el tiburón. Pero Alejandro había aprendido a ver esas cicatrices no como marcas de una derrota, sino como símbolos de supervivencia. Cuando los niños del programa de surf adaptado le preguntaban sobre ellas,
Les contaba su historia, no para asustarlos, sino para enseñarles que los obstáculos, por terribles que parezcan, pueden convertirse en nuevos caminos si uno está dispuesto a adaptar su visión del mundo. El océano me quitó algo importante, les decía, pero me devolvió algo igualmente valioso, una nueva forma de entender el surf, la vida y mi lugar en ambos. 5 años después del ataque, Alejandro publicó un libro titulado Más allá, de la última ola, donde narraba su experiencia desde el ataque hasta su reinvención como entrenador y defensor del surf adaptado. Las ganancias se destinaron íntegramente a una fundación que creó junto con Carmen para proporcionar equipamiento y entrenamiento a personas con discapacidades físicas que desearan experimentar el surf. En la última página del libro, junto a una fotografía de Alejandro surfeando al amanecer, con sus características cicatrices visibles mientras se mantenía en equilibrio sobre una pequeña ola, escribió unas palabras que resumían su filosofía. El océano, como la vida, es impredecible, poderoso y a veces peligroso, pero también es bello, generoso y sanador. Puedes temerle, puedes respetarle, pero si aprendes a fluir con sus corrientes, en lugar de luchar contra ellas, descubrirás que incluso en sus aguas más turbulentas existe la posibilidad de encontrar equilibrio, propósito y paz. La última ola nunca es realmente la última, siempre hay otra esperando en el horizonte, quizás diferente a las anteriores, pero igualmente valiosa si abrimos nuestro corazón a sus posibilidades. Una tarde de verano, casi 6 años después, del día que cambió su vida, Alejandro se encontraba sentado en la playa junto a Valeria, ahora una niña de 9 años, con el mismo amor por el océano que su padre había tenido a su edad. Observaban juntos el atardecer, un espectáculo de colores rojizos y dorados que se reflejaban en la superficie del agua. «Papá», preguntó Valeria después de un largo silencio contemplativo, «¿odias al tiburón que te atacó?». La pregunta, inesperada pero profundamente perspicaz, hizo que Alejandro mirara a su hija con renovada admiración por su intuición emocional. «No, pequeña», respondió después de reflexionar un momento. «No lo odio. Durante mucho tiempo tuve miedo, luego sentí rabia, después tristeza, pero odio, nunca realmente. ¿Cómo podría odiar a una criatura que solo seguía su naturaleza? El tiburón no era malvado. No tenía intención de cambiar mi vida. Simplemente estábamos los dos en el mismo lugar, en el mismo momento, siguiendo instintos diferentes». «¿Y no te da miedo que pueda haber más tiburones cuando surfeas?», insistió Valeria con la honestidad directa propia de los niños. «Claro que a veces siento miedo», admitió Alejandro. «El miedo es una respuesta natural que nos ayuda a ser cautelosos, a respetar los peligros reales. Pero he aprendido que no podemos dejar que el miedo nos impida hacer lo que amamos. Tomamos precauciones. Somos conscientes de los riesgos, pero seguimos viviendo. Seguimos nadando, seguimos surfeando». Valeria asintió, procesando estas palabras con una seriedad impropia de su edad. Luego, con una sonrisa repentina, señaló hacia el horizonte donde una última ola perfecta se formaba, capturando los rayos del sol poniente. «Mira esa ola, papá. Es para ti». Alejandro sonrió, sintiendo una profunda paz mientras observaba cómo la ola se acercaba a la orilla, cresta blanca brillando contra el cielo rojizo, antes de romper suavemente y desvanecerse en la arena. Una ola perfecta, efímera pero eterna en el ciclo sin fin del océano. «Para nosotros», corrigió suavemente tomando la mano de su hija. «Todas las olas son para todos los que saben apreciarlas, Valeria. Ese es quizás el mayor regalo que el océano me ha enseñado. No importa lo que la vida nos quite o nos dé, el mar sigue ahí generación tras generación, ofreciéndonos nuevas olas, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Nuestra tarea es simplemente estar atentos, preparados para reconocerlas y valientes para montarlas cuando lleguen».